capítulo 3, verso 1 al 3. Hoy vamos a predicar por el tema un encuentro especial. Amén. Un encuentro especial. Amén. ¿Cuántos quieren un encuentro especial con Dios? Amén. Sí, si es así, entonces Dios hoy sí va justamente a desarrollar aquello en tu vida también. Leemos, sí, y nos dice el Señor de la siguiente manera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Verso 2, léalo por favor. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. ¿Sí? Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, gracias Señor. Nuevamente nos regala, Señor, este precioso tiempo, un tiempo especial en que tu Santo Espíritu a través de la Biblia, Padre, tendrá algo muy especial, sí, que darnos en esta preciosa noche. Solo te pido, mi Dios, que tú trates con cada uno de tus hijos, que trates con cada uno de estos, Señor amado, Padre, tu pueblo, que se ha dado cita en este tiempo, en este día. Ellos están, Señor amado, ansiosos de que haya una palabra que ministre sus corazones. Al igual que nosotros, oh Dios, mi Dios, no tendría sentido alguno venir a este lugar sin poder extraer de él, Señor amado, tus misericordias. Me pongo en tus manos, pongo a tu pueblo en tus manos. Acelera los pasos, Señor, de aquellos hijos e hijas que han destinado en esta noche venir a esta tu casa de oración. Y que sea el Espíritu Santo, Padre, tomando el control, sí, de absolutamente todo. Nuestros pensamientos son tuyos, mi Dios, para que nada nos distraiga, para poder escuchar tu santa voz. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis santos hermanos, como les anticipaba, hoy vamos a predicar por el tema un encuentro especial. No lo sé si usted en algún momento de su vida ha tenido un encuentro especial con alguien. Si alguien recuerda algún tiempo en particular, si alguien encuentra algún lugar especial, ha tenido un encuentro, gracias, sí, un encuentro especial con alguien en algún momento de su vida. ¿Sí? ¿Usted recuerda algún encuentro fuera de lo normal? No lo sé, como para que todos puedan participar, ¿sí? Por lo menos para identificar. Sí, no solamente en el texto, sino también en su propia vida. Sí, ¿quién de ustedes tuvo una primera gran cita con una chica? Ahí ya muchos como que se asienten. Ah, sí, es verdad. Ese día fue un día muy, muy especial. O con un chico en el caso de las señoritas o de las esposas que ya obviamente ya tiene a su esposo. Pero ¿cuántos recuerdan esa primera cita? ¿Verdad? ¿Cómo la asumió usted? ¿Como algo especial o fue un chasco? Fue un fiasco, como dicen algunos. Uy, hermano, qué reunión o qué cita más fea la que me tocó vivir. Amado, yo entiendo que hay situaciones en las que todo se presta para poder, diríamos, quedar encantado en esa primera gran cita. Pero sí, a veces las cosas no salen tan bien en las primeras citas. Mas, sin embargo, hoy vamos a hablar de una primera cita entre Dios y Moisés que fue espectacular, que fue gloriosa, que fue de lo más grande y de lo más sublime, y que hoy obviamente a través de esa primera cita que tiene Dios con Moisés, mi amado, sí, va a ser algo que para nuestras vidas o nuestros corazones va a quedar muy marcado como algo inolvidable. Ahora bien, si usted fracasó en su primera cita, tranquilo. Sí, puede haber otra cita que la cual puede corregir todos los errores de esa primera gran cita que salió todo mal. Mi amado, Dios nos va a enseñar en esta preciosa noche, sí, a través de este tema, un encuentro especial, cómo Dios sí se da a conocer por primera vez a Moisés de una manera real para que éste pueda no solamente
recibir una comisión, sino que pueda sobre todo llevarse la primera gran impresión de ese Dios, ¿sí?, del cual antes nunca jamás se había visto, ¿sí?, o se había oído de manera ya presencial. Jamás Dios se había revelado de esta forma, y por primera vez Dios lo hará con un hombre llamado Moisés. Como para adentrarnos en el escenario es necesario obviamente recordar que dentro de este primer y gran encuentro, Moisés ya tendrá a raíz de 80 años de edad. Amén, 80 años de edad. Los primeros 40 años lo vivió como príncipe en la nación de Egipto. Sí, los otros 40 años lo vivió como prófugo de la justicia de Egipto y como un pastor de ovejas al servicio de un hombre llamado Reguel, o lo que es igual, Jetro. Sí, la Biblia nos da esa parte en el capítulo 2, verso 18, haciendo notar de que Moisés comenzará a tener cercanía con este hombre llamado Reguel, se casará con una de sus hijas, con Séfora, y allí comenzará un cambio muy, digamos, diferente, ¿sí?, en la vida de Moisés. Pasó de ser príncipe a ser pastor. Si antes la gente le obedecía, ahora él tenía que obedecer. Mi querido hermano, y cuando tendría ya la edad de 80 años, él decide hacer algo no fuera de lo común, sino algo dentro de sus propias funciones como pastor, de ir y darle a las ovejas que estaban a su cargo. Recuerde que la Biblia comienza diciendo en el versículo primero, estaba apacentando, dice el versículo 1, Moisés, las ovejas no de él, las ovejas de su suegro. Amén, las ovejas de su suegro. Y es importante considerar que si Moisés simplemente era un criado, sí, obviamente al servicio de su señor. Obviamente casado con una de sus hijas, pero no por ello no dejaba de seguir siendo ya en el oficio pastoral, sí, no dejaba de ser todavía alguien que estaba bajo el sometimiento de alguien superior a él. Jetro era el que a la verdad gobernaba todo su territorio. Ahora bien, en este versículo primero no solo se destaca aquello, sino que también Jetro era un sacerdote. Ya lo vimos en las enseñanzas iniciales que si Jetro pertenecía o venía bajo los lomos de un hombre llamado Madián, el cual era hijo de... ya se olvidaron toda la enseñanza. Era hijo de Abraham, la madre era Cetura. Sí se recuerda, ¿verdad? Sí, usted que tiene la mente fresca, digo yo. Sí. Bueno, si no lo recuerda, por favor, tendrá que regresar al libro del Génesis y allí considerarlo. Hoy no voy a retroceder. Usted ya tiene o debería de estar atento, ¿sí?, a las enseñanzas pasadas. ¿Sí? Madián era hijo de Cetura y de Abraham. Cuando muere Sara, la primera esposa de Abraham, entonces Abraham decide reorganizar en su vida, sí, ya siendo un anciano, sí, decide él reorganizar su vida queriendo tener una nueva esposa. Y él así lo decide, se casa con Cetura, él va a tener un montón de hijos y de hijas, pero nada como aquel que habría de heredar todas las promesas, que era Isaac. Ahora bien, de allí viene este hombre llamado Reguel, o lo que es igual como Jetro. Ahora, cuando vamos al versículo primero, la Biblia nos dice que él decide llevar las ovejas, y esto sí es algo muy particular. Y hoy quiero yo también dar, aprovechando este estudio, quiero dar el enfoque que da un comentarista bíblico haciendo alusión a este pequeño acontecimiento. Y para ello, Matthew Henry, que es uno de los digamos así, mayores comentaristas bíblicos en el ámbito cristiano, dará cierta perspectiva que obviamente yo la voy a compartir con usted. Ahora, aquí hay algo sumamente extraño en el sentido no de la labor pastoril, sino extraño en donde se desarrollará la labor pastoral de Moisés para con sus ovejas. La Biblia dice en el versículo primero que Moisés llevará las ovejas a través del desierto para poder llegar, dice allí, hasta Oret, monte de Dios. Este término final es una acotación del autor,
de la escritura, es decir, de quien escribió la escritura, porque hasta ese entonces Horeb era un monte más, era una montaña más. Sí, pero claro, el escritor bíblico que escribe los 5 primeros libros, el Pentateuco, ya identifica a Horeb como el monte de Dios y le pondrá esto adicional en el versículo primero. Pero hasta ese entonces se podría bien entender que Moisés atraviesa un desierto, mi amado hermano, y allí casi que llegando a la península del Áraba, allí, mi amado, se dispone a enrumbarse al monte Horeb. Posiblemente no en la parte de la cumbre, pero sí en las faldas, porque él va con ovejas. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama bastante la atención. ¿Por qué llevar a una manada de ovejas a través de un desierto? ¿A usted no le causa esto un poquito de rareza y de curiosidad? Mi amado, yo quiero obviamente que en primer punto que Moisés debió haber tenido muy buenas razones, porque llevar a las ovejas a través de un desierto no es algo posiblemente cómodo, ni para él, ni mucho menos para quién, para las ovejas. Ahora, la Biblia no dice, ojo, la Biblia no dice que estuviese posiblemente en ese lugar donde él estaba con Jetro, su suegro. La Biblia no dice de que haya habido escasez de pronto de pasto o escasez de agua o algún otro tipo de agravante que haya impulsado a Moisés a tomar una ruta inapropiada para las ovejas. Pero la Biblia sí dice en ese sentido que Moisés lo hizo. Y quiero obviamente creer que Moisés debió haber tenido sus razones para hacerlo. La Biblia se lo calla y tiene, creo yo, el por qué callarlo. A veces, mi amado, en la vida cristiana o en la vida cotidiana, a veces se pueden tomar ciertas decisiones fuera del orden natural de las cosas. Y en ese sentido, Dios las puede aprovechar para poder dar a conocer algo especial a quienes obviamente aceptan ese pequeño desafío de hacer algo fuera de lo normal. ¿A qué me refiero? Ahora, aquí es donde voy a utilizar el comentario de Matthew Henry, el cual dirá algo especial y me llamó un poquito la atención sus palabras. Él dirá lo siguiente, y voy a leerlo un poquito fuera del contexto, pero queriendo escarbar un poco. Dice aquí Matthew Henry en el capítulo 3, a Satanás le gusta, y esto es lo que me interesó, me llamó la atención, a Satanás le gusta encontrarnos ociosos. Y dice aquí, mas Dios se agrada cuando nos encuentra ocupados. Me gustó mucho la expresión. No sé, y tomo este comentario añadido al estudio del capítulo 3, verso 1 del Éxodo. No lo sé, pero yo creo que Moisés estaba tan habituado a hacer siempre lo mismo, que un día Moisés dijo, hoy voy a romper el esquema. Hoy voy a salirme del molde. Hoy voy a hacer algo inusual. Hoy voy a coger a las ovejas y las voy a hacer cruzar un desierto. Ahora, eso no implica de que no haya existido riesgos para esto. Las ovejas bien podrían haber quedado expuestas cuando Moisés tomaba esa decisión, y si acaso algo pasaba con las ovejas en el desierto, mi amado hermano, de seguro Moisés era el único responsable. ¿Frente a quién? Frente a Jetro, su suegro. Esto es importante considerar, mi querido hermano, y insisto, tomo las palabras de Matthew Henry en el sentido propio de que Moisés quiso hacer algo más en su cotidiana, posiblemente, labor de días. Él dijo, bueno, es más o menos como cuando está en casa, siempre le dice, mira, barre, tiende las camas, arregla los zapatos, qué sé yo, lava los platos. Pero usted, no digo que no lo hace, pero haciéndolo dice, pero siempre lo mismo. ¿Qué le parece, mamá, si hoy pinto la casa? ¿Cuántos hijos son así? Que se cansan de hacer lo mismo y dicen, no, bueno, está bien, voy a hacer, pero ¿sabe qué? Hoy mejor yo voy a desbaratar toda la sala y voy a trapear, pero una trapeada, pero de esas que te vas a quedar con la boca abierta.
¿Cuántos se arriesgan a hacer estas cosas? ¿Ah? Yo creo que sí hay hijos que sí lo hacen. Hay hijos que no necesitan andarlos arriando. Y a veces dicen, no, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer algo especial. Hoy voy a desarmar todo, como cuando a veces pasa en la iglesia. ¿No? Hoy voy a desarmar todos los ventiladores y los voy a limpiar, pero así, como doctor. Sí, como doctor con paciente. Lo voy a desarmar todito y los voy a limpiar, los voy a engrasar. Y vas a ver que eso va a quedar, pero mejor que aire acondicionado. No sé, ese día Moisés dijo, hoy voy a hacer algo inusual. Es verdad, lo que sale fuera de lo común siempre traerá riesgos. Eso creo que es inevitable. Lo que uno hace a veces fuera de lo común siempre vendrá acompañado de riesgos. Y hay gente que quiere correr riesgos en la vida. Y eso es importante, mi amado, porque cuando uno corre riesgos, uno puede aprender en el caminar. Y lo que es mejor, puede alcanzar metas que otros no alcanzan. Hay mucha gente que se mueve día a día en el trazo que ya le han trazado. Y ahí está. Dice, hasta aquí llegó. Viro, regresa y va. Llegué, ya está, ya cumplí. En todo ese trayecto se fueron 8 horas, llegó a la casa, se acostó a dormir y dice, mañana voy de nuevo. Y así vive lunes, martes hasta el domingo. Así vive 24/7, así vive los 365 días del año. Y ojo, cuando uno se ajusta a ese ritmo de vida, mi amado hermano, yo te aseguro que posiblemente nada nuevo puedas encontrar. Y aún en el ámbito espiritual puede pasar lo mismo. Esto es curioso. Hasta en el ámbito espiritual puede pasar lo mismo. Por eso mucha gente se aburre viniendo a la iglesia. Pues dice, ¿qué va a haber hoy día? El pastor, ¿qué va a enseñar? Éxodo. Ya. Mejor voy otro día. Cuando uno traza la ruta y vive su cotidianidad de manera normal, que está bien, no digo que está mal vivirlo, pero cuando uno no le da apertura, ojo, a veces a romper el esquema, a romper el molde, posiblemente si no lo haces, si no tomas el riesgo, nada nuevo tampoco puedas experimentar en tu vida. Moisés ese día dijo, yo voy a hacer algo diferente. Nadie se lo pidió, nadie se lo exigió, al contrario, fue un gran riesgo de su parte. Exponer a las ovejas a que pasen un desierto, amado hermano. No estamos hablando de ir de aquí a Petrillo, como aquí los hermanos que conocen, ¿no? Sí, o ir de aquí, no sé, a San Borondón, donde usted dice, bueno, si hace calor, allá hay un parque, me resguardo, allá hay un comisariato, entro, tomo algo, me hidrato. No, un desierto. Expuesto a que, si de pronto vándalos, que habían muchos por los caminos desérticos, te sorprendan y te quiten y te dejan absolutamente sin nada. Eso por un lado. También en el desierto hay fieras, mi amado hermano. Hay animales en el desierto. Aquellos que les han visto, les gusta ver documentales. Mi amado, el puma habita, sí, en los desiertos. Hay serpientes en los desiertos. Hay escorpiones muy venenosos en los desiertos. Aparte de la gente que te puede sorprender y te puede quitar absolutamente todo. Y la escasez, mi amado, de no tener dónde cubrirte, no haber pasto verde, no haber agua, exponía de manera primordial a todas las ovejas. Yo quiero creer que Moisés no es que va con 2 ovejitas, una de cada lado, con una piola. No, va con un rebaño de ovejas. Y un rebaño de ovejas posiblemente esté entre 40 a 50 ovejas a su cargo. Amén. De 40 a 50 ovejas a su cargo. Y él las está arriando, sí, dicen, y las lleva, en ese día las lleva por un camino diferente. Dijo, hoy quiero ir por un camino distinto. A veces esas proactividades pueden dar como resultado algo muy favorable. Claro, mucho más cuando Dios las quiere usar a su favor. Mi amado, tú quieres tener un encuentro especial, debes de estar dispuesto a correr riesgos para ese encuentro especial. Es la primera normativa espiritual que hoy te quiero dar. Si tú quieres tener algo especial de Dios, decídete también hacer algo fuera de lo común.
Porque en tu cotidianidad habrán muy pocas probabilidades que algo distinto pase. Y hay gente que anhela que algo distinto pase, pero no provoca algo distinto en su vida. No sé si me hago entender. ¿Sí? Hay gente que quiere cosas especiales en la vida, pero vive su vida de manera común cada día. Si vives de manera común cada día, yo creo que el porcentaje, el riesgo porcentual de que algo nuevo pase, se reduce de una manera muy pequeña. Pero si tú estás decidido a correr riesgos que obviamente valgan la pena, mi amado hermano, Dios también podrá utilizar esos riesgos para manifestarte algo especial también en tu vida. Si tú vives todos los días como simplemente te levantas, mira, el típico concepto de la rama de las ciencias naturales en las escuelas. El hombre nace, crece, se multiplica y muere. Cuidado ese sea de pronto digamos así, tu estilo de vida o tu normativa de vida. Bueno, yo de aquí crezco, estudio, me caso, crío hijos y me moriré. Si así vives con ese tipo de motivación, no te digo que está mal, estás en el estándar. Pero, mi amado, Dios siempre toma algo que sobrepasa muchas veces las expectativas de los demás. Por eso es que rescaté y me gustó cuando Matthew Henry menciona que a Satanás le gusta encontrarnos ociosos. Y aquí yo le quiero añadir algo en la versión de Paul Henry. Yo quiero aquí ponerle algo. A Satanás le gusta encontrarnos ociosos y habituados. Aquí yo le añado algo. Ociosos de buena gana. Dice, qué bueno. Un vago más no me estorba. Pero habituados es muy peligroso también. El hábito puede hacerte un hombre inerte, desaprensivo de todas las cosas. Te puede hacer caminar en tu estándar. Es como caminar y ver un muerto. Decir, pero sigues caminando. Uy, se murió ese man de ahí. Y sigues de largo. Si caminas, ve un choque. Sí, uy, y la sangre, sí, la sangre. Y no le das apertura para que algo pase, si algo pase en tu vida. Mi querido hermano, eso por un lado. Y por otro lado, termina diciendo en esta perspectiva de este autor, dirá, pero a Dios se agrada cuando nos encuentra ocupados. Y aquí voy a algo más también. Así como añadí a lo otro, a la primera parte de este comentario, añado lo segundo. Ocupados e innovadores. Ocupados siempre en las mismas cosas, como que nos quedamos cortos, pero innovando en la ocupación, Dios verá oportunidades para trabajar. Cuando tú estás ocupado y estás adicionalmente innovando algo, mi amado, Dios utilizará tu proactividad y de seguro, sin que tú te des cuenta, puedes llegar a tener una gran cita especial con Dios. Recuerda, mi amado hermano, el tema de esta noche que va por el texto de un encuentro especial. Y yo podría añadir algo en este tema. Un encuentro especial en un evento inusual. Este pastor se decide a poner en riesgo a las ovejas y a ponerse en riesgo él mismo. Ahora bien, de mi perspectiva, mi querido hermano, su riesgo valió la pena. Sí, su riesgo valió la pena. Porque cuando él decide enrumbarse a Horeb, que luego se lo conocerá como el monte de Dios. Si cuando él llega hasta Horeb, mi amado, al llegar allí, no sé, pero yo quiero humanizar, pero bien a Moisés diciendo, no sé, yo sé que al hacer esto, algo puede llegar a pasar. Yo no creo que Moisés haya simplemente dicho, bueno, me voy a por otro rumbo, aun cuando a veces es bueno aventurarse. Yo era muy, queriendo utilizar buena la palabra, yo era muy aventurero, por no decir muy vago. Era muy aventurero, de muchacho. Sí, muy aventurero. A mí sí me gustaba agarrar mochila, así como cuando lo hace. Por aquí hay un hermano de la hermana Melissa. Sí vino Melo hoy día. ¿Dónde está? Allá afuera está. ¿Dónde está? No la veo.
Alce la mano, pues sierva de Dios, no se me esconda. ¿Dónde está? Ahí está, ya la vi, pero así se pone. Alce la mano, aquí estoy, pastor, no me ve. Sí, sí. A mí en parte, sí, comparto lo que hace el hermano de ella, es el hermano Meyer. Sí, tiene nombre norteamericano, ¿no? No trabaja en Discovery, no, nada. Sí, él agarra, dicen por ahí, una mochila de tiempo en tiempo y se va. Sí, a veces anda con los aucas, me dicen por ahí, no lo sé, se va, ¿verdad? Se va al oriente, le gusta treparse en los árboles, de pronto usted lo ve metido pronto dentro de un río, no lo sé. Así, a veces, sí, cuando hay responsabilidades, obviamente uno se restringe de muchas cosas. Pero sin embargo, mi amado, cuando uno si toma o decide tomar riesgos, usted puede abrir preciosas puertas para poder tener citas especiales. Mi querido hermano, y allí, cosa como de reloj, él llega, porque eso sí pasa, cuando él llegó, dice la Biblia, venga nuevamente al versículo primero, cuando él llegó hasta Oret, ¿lo tiene? Cuando él llegó hasta Oret, algo ocurrió, eso sí la Biblia lo mencionará de esa forma, sucedió de manera instantánea. Él llegó a Oret y se le apareció, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Es como que si ese día, si su decisión Dios la haya estado, vamos, póngale palabra a mi boca, la haya estado esperando. Es como que si Dios dijo, te estaba esperando, si necesitabas tomar y correr el riesgo. Yo estaba aquí esperándote. Él dijo, hoy voy a orar, y Dios dijo, perfecto, hoy yo lo espero en Oret. ¿Me entiende? Eso es bueno, mi amado, insisto, cuando Dios sí está ansioso de que tú tomes algo adicional para ponerlo también dentro de tu estilo de vida. Algo adicional. A veces, mi amado, no nos percatamos de una preciosa cita con Dios, insisto, porque ya tenemos trazado todo el itinerario del día. Y Dios dice, ¿cómo voy a poder tener una cita contigo si tú allí no me tienes? Haz algo inusual. En lo inusual puede ser que me encuentre con alguien. Y de hecho, cuando usted pasa por lugares que a veces no acostumbra pasar y pasa por esos lugares, usted a veces le ha pasado esto. Mira, aquí queda tal cosa o tal lugar. ¿Le ha pasado? Que usted camina de pronto, a veces va por el centro y ya siempre, qué sé yo, baja por la calle Rumichaca. O sube por la calle Rumichaca. Pero un día dice, ¿sabes qué? Quiero caminar por otra calle. Me voy por la calle Alcedo, que es un poquito menos conocida. Y cambia, mira. Y cuando camina y mira por la calle Alcedo, ve, aquí queda una imprenta. Se me ocurre. Y usted necesitado de hacer tarjetas. Y la encuentra, pero porque hizo ¿qué cosa? Hizo el giro, hizo algo inusual. Mira que estoy encerrado en esto. Mi amado, es necesario darle lugar, un espacio en tu vida para que Dios, aprovechando eso, pueda también toparse contigo. Porque a veces estamos pero tan ajustados a nuestro estándar de vida que nos estamos haciendo viejos sin esperar justamente el encuentro que tú tanto anhelas. Porque eso sí, Dios sabe que anhelas querer conocer algo más, querer intimar algo más o querer servir para algo más en las manos de Dios. Pero como no le das lugar a tu vida de un espacio fuera de lo común, Dios dice, no puedo, hijo, no puedo. Haz algo o planifica o dale a tu agenda, dale un vuelco. Permíteme poder sorprenderte, pero necesitas dar el vuelco al asunto. Mi querido hermano, cuando vamos al versículo 2, pareciera ser que Dios lo estaba esperando. Ante esa, diríamos, inoportuna caminata, se le aparece, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Y amado, muchos con lo que se refiere a la epifanía, y este es un término que hace alusión a la manifestación de Dios, es decir, de diversas formas. Una epifanía es la manifestación divina del Señor
en diversas formas. Puede Dios aparecerse en una zarza, puede aparecerse a través del ángel de Jehová, puede aparecerse como lo hizo con Josué, como un varón con la espada desenvainada, puede aparecerse, mi amado hermano, como la palomita allí cuando desciende del cielo y se posa sobre Jesús. Puede aparecerse de muchas formas. A eso se le llama una epifanía. Mi querido hermano, y Dios se manifiesta en ese momento. Claro, para Moisés el ángel no existe, porque él no ve al ángel. Él ve una zarza. A él lo que le llama la atención no es un ángel, porque el ángel no está ahí, visible, pero está allí, siendo invisible. Allí está. ¿Me entiende? Él no dice, wow, un ángel y va para allá. No, no, no. El ángel aparece, ¿sí?, allí en la zarza. Pero el ángel no se puede visualizar en la zarza. Pero cuando aparece el ángel, obviamente aparece, mi querido hermano, manifestando algo también fuera de lo común. Así como Moisés hizo algo fuera de lo común, Dios también se entonó con Moisés y le dijo, yo también voy a hacer algo fuera de lo común. No era raro ver un arbusto encendido en el desierto. De hecho, es común. Hasta en la actualidad, y sobre todo por las altas temperaturas, mi amado, en los bosques se suelen a veces encender llamas por la temperatura demasiada alta. Y de hecho, mi amado, una gota de agua puede refractar la luz solar y hacer que golpee sobre el suelo y sobre una hoja seca como que si fuese una lupa. De allí se puede comenzar a crear, ¿qué cosa? Un pequeño fuego, el cual terminará en un grande incendio. Ahora, a veces el hombre, sin darse cuenta, aporta para esto, porque a veces se pone a libar en los parques, deja allí las botellas, y las botellas con la luz solar, en la alta temperatura, es como poner una lupa. Y eso provoca incendios forestales. ¿Me entiende? Coja sus lentes, para aquellos que usan lentes. Salga a un pleno sol, coja una hoja de cuaderno y ponga el lente así, a la distancia. Y va a ver cómo se hace un haz de luz sobre la hoja. Déjela allí por unos minutos y la hoja se encenderá. Eso es una tarea de laboratorio que tienen los libros, de hecho. ¿Sí los han hecho alguna vez? Hay unos que son perversos, se ponen a andar siguiendo a las hormigas y quemando a las hormigas. No haga eso. Mi amado, Dios también va a hacer algo inusual. Y dice en el versículo número 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y cuando dice ángel de Jehová, mira que por primera vez verá el término ángel no con A minúscula, sino con A mayúscula. Y esto representaría de manera directa al propio Dios, pero manifestado a través de un ángel. Lo hace obviamente porque él sabe, primeramente, que el hombre como tal no podría aguantar la presencia de la santidad de Dios, ¿sí?, en una aparición personal. ¿Sí? Mucho más si el hombre está en su naturaleza caída y tomará la forma que él desee. Luego nos dice el Señor que aparecerá allí en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice aquí, la cual, mi amado hermano, dice la Biblia, versículo número 2, sí, la cual él la miraría. Él no es que miró al ángel, miró qué cosa, miró la zarza. En medio de la zarza, en la mitad de la zarza estaba el ángel, pero manifestado ¿en qué? En fuego. Y dice la escritura, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso, en pocas palabras, a mí me da la idea de que Moisés está sentado posiblemente, las ovejas a su alrededor, ya llegó allí, le dijo, bueno, ahora sí busquen alimento, las esparció por un breve momento para que puedan buscar algo que comer, y él o se arrimó, o se paró, o se sentó. Lo que haya sido, mi amado, le hizo depositar su mirada en una de las tantas zarzas que podrían haber existido. Pero solo una en ese momento estaba encendida.
¿Cuánto tiempo se debe haber quedado mirando Moisés a la zarza? Mucho tiempo. Ya había llegado. De pronto se fijó y dijo, ve, se está quemando. Miró el sol que seguía bajando y dice, he pasado como 1 hora y se sigue quemando. Llevan 2 horas, se sigue quemando. Pero lo que le llama la atención no es que se quema, es que no se consume la zarza. La zarza es un arbusto espinoso, seco, por cierto. A las faldas del monte Oreb dicen muchos comentaristas que hay muchos árboles. Posiblemente en esos árboles caen semillas, frutos y las ovejas podrían haber aprovechado el alimento. Pero la zarza en medio de tantos árboles o arbustos al pie de ese monte llama la atención porque al pasar el tiempo la llama allí no hace lo que tiene que hacer como lo hace todo fuego, consumir lo que toca, lo que quema. Y eso sí le llama la atención a Moisés. Textos bíblicos, mi amado hermano, acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Esto sí le llamó muchísimo la atención a Moisés. En el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñeme al Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7. Dice el Señor, versículo número 30 al versículo 31. Dice allí el Espíritu Santo, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte. Sí, del monte Sinaí. En la llama de fuego de una zarza. Ahora, ¿el ángel dónde se apareció? ¿En dónde se apareció? En una, ¿qué dice acá? No, ya vamos al propio acto como tal. Dice aquí, se le apareció en la llama de fuego de una zarza. Verso 31. Entonces Moisés, mirando, no dice cuánto tiempo, pero debió haber pasado algún tiempo, mirando se maravilló de la visión. ¿Qué le llamó la atención? ¿La candela y la zarza? No, le llamó la atención, mi amado hermano, sí, en el preciso momento cuando vio que la zarza no se consumía, dice así la escritura, y acercándose para observar, vino, dice la Biblia, a él la voz del Señor. Ya vamos a entrar en eso. Si volvemos, por favor, y no pierda, como a veces le suelo recomendar, no pierda Hechos 7, y volvamos, por favor, a Éxodo capítulo 3, versículo número 2. Entendemos, mi amado, que la zarza está allí, el fuego está allí, sí, está ardiendo, pero la zarza no se consume. Aquí hay que hacer teología, estudio, sí, de la palabra del Señor. Mi amado, pregunto, y espero que aporte, porque ya usted nos conoce que si tratamos de sacarle el jugo al Señor para que sí, vayamos bien satisfechos a casa. ¿Por qué una zarza? Pregunto. ¿Por qué una zarza? Yo soy preguntón. Pregunto. A ver, ¿qué tendría usted que decirme? Su hijo le puede preguntar, papá, ¿y por qué una zarza? Yo le mencioné a usted que habían muchos árboles. De hecho, si usted hoy por hoy revisa el monte Sinaí, usted verá en las faldas del monte Sinaí que bordean hay mucha vegetación a raíz de ese monte. ¿Por qué una zarza? Un arbusto seco, sí. La zarza es un arbusto espinoso seco. ¿Por qué una zarza? Yo lanzo la pregunta, a ver, quiero escuchar respuesta. Vamos, yo sé que usted tiene algo que decir. ¿Ah?
porque hacía la diferencia. Sí, en parte es muy válido, porque había una diferencia. Lo que quisiera saber es cuáles son las diferencias. ¿Por qué una zarza? ¿Ya? Bueno, es verdad. Digamos que la zarza está más propensa a quemarse. ¿Sí? Y claro, y como decía el hermano, y llamaría la atención de Moisés. Pero lo que a él le llama la atención no es ni la zarza ni el fuego. Lo que le llama la atención es que la zarza no se consume. Pero todavía no voy a esa parte. Lo que voy precisamente es por qué una zarza. ¿Por qué una zarza? Vamos, se le viene algo a la mente. A mí no se me viene nada. Pero puedo dar mi opinión. Y me voy a inclinar, ¿sí?, a lo que otros comentaristas de la Biblia han dicho. La zarza era el prototipo, ¿sí?, ojo, de la razón por la cual Dios había aparecido frente a Moisés. Preste atención. ¿Sí? De pronto yo pregunto en la otra clase, ¿y qué dijo, hermano? No me acuerdo. Preste atención. ¿Sí? La zarza era el prototipo. Sí, mire que voy a compartir la tendencia de otros predicadores, de otros, sí, comentaristas bíblicos. Era el prototipo de lo que estaba pasando, por lo cual Dios se motivó a darse a conocer a Moisés. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Sí, ¿qué es lo que estaba pasando? Saquemos por un momento a Moisés fuera de la ecuación de lo que estamos hoy analizando. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba siendo, ¿sí?, ¿qué cosa? Consumido por Egipto. No olvide esa parte muy importante y trascendental. Dios, y eso sí téngalo muy presente, Dios no toma este tipo de decisiones o de apariciones simplemente para decir, hey, aquí estoy en una zarza, chévere, ¿verdad? Ya me voy, chao, nos vemos. No. Dios nunca, mi amado hermano, aparecerá en tu vida simplemente para que tú tengas tu experiencia personal. Hay mucha gente que quiere que Dios se manifieste en su vida. Y la pregunta es, y yo te la hago, ¿y con qué objeto? ¿Con qué objeto? Ay, hermano, tuve una experiencia con Dios. Sí, ¿y con qué objeto? ¿Y qué lograste con eso? ¿Qué buscas? ¿Cuánta gente está buscando en Dios? Hay mucha gente que anda buscando a Dios de esa forma. Solo para tener la experiencia personal de que algo especial pasó. ¿Y qué con eso? ¿De qué le aprovecha a Dios? A ti te puede aprovechar de muchas formas, pero ¿de qué le aprovechará todo esto a Dios? ¿Tú crees que Dios simplemente dice, mira, voy a aparecerme al pueblo para que el pueblo le diga, ¡wow! ¡Dios! Y ¡pum! Se fue. Ya no está. Ahí no hay, mi amado hermano, razón de ser. Dios no aparecerá en tu vida simplemente para saciar tu curiosidad. Porque por eso le dije que mantenga abierto Hechos capítulo 7. Ya veremos eso de manera un poquito más profunda. Pero, ¿por qué la zarza? Insisto, porque el prototipo de esa zarza se ajustaba estrictamente, sí, a la necesidad de toda una nación que cual zarza estaba completamente seca. Y en medio de ella había fuego. Su fuego era gestado por toda la nación de Egipto. La estaba consumiendo. Ardía. Pero por la benevolencia de Dios, su pueblo no se consumía con tanto ardor con que Egipto, ¿sí?, prendía, soplaba y hacía en ella, ¿sí?, diríamos así, un exterminio constante. Mi amado,
Cuando voy a la escritura, porque es necesario cotejar, todavía, deje por un ladito a Hechos 7, porque sí lo voy a volver a leer, pero obviamente hoy quiero resaltar en este momento algo adicional. Cuando uno va a la Biblia, mi amado hermano, y acompáñeme por favor. Cuando uno va a la escritura, al libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo número 15, acompáñeme por favor. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Verdad que cada día aprendemos algo más? Claro que sí. A veces decimos, no, ya Éxodo, yo ya lo estudié. Mi amado hermano, yo aprendo cada día. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 15, este capítulo, ante todo, manifiesta de parte de Dios, porque hay que analizarlo con el contexto del capítulo 14, pero voy a hacer una panorámica. En el capítulo 15, mi amado hermano, se desarrollarán todas las plagas que Dios tiene preparada para la humanidad, exceptuando a los que han sido sacados digamos así, de los juicios de Dios. Cuando uno va al capítulo 14, solamente lea el prefacio del versículo 14. ¿Qué dice allí? El prefacio, el título. La tierra es cegada. Y eso habla estricta y exclusivamente, ¿sabes de qué? Del rapto de la iglesia. Todo lo que ha sido de Dios ha sido tomado para él. Y en el capítulo 15 hablará sobre todo en el verso número 2, de toda esa tierra que fue cegada. Hablará, mi amado hermano, en qué condición viene todo ese pueblo a la presencia de Dios. Bajo qué condicionantes llega toda esa tierra delante de Dios, antes de que sean ejecutadas las plagas. Dice en el verso 2, vi también un mar de vidrio. ¿Lo tiene? Vi también un mar, dice aquí, como un mar de vidrio, mezclado ¿con qué? Con fuego. Y a los que habían, ojo, porque ellos ya estaban en Dios redimidos. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, y los vio, dice, en pie sobre el mar de vidrio. Ya ahora, ¿con qué los vio allí? Con las arpas de Dios. Ya estaban arriba. La pregunta es, ¿cómo los vio? ¿Bajo qué condicionante los vio? Los vio, mi amado hermano, como en una especie, dice la Biblia, como en un mar de vidrio, pero mezclado ¿con qué? Con fuego. Y esto simboliza las dos características propias de un creyente. Un mar de vidrio, amado hermano, es en el cual usted puede reflejarse. Un vidrio como tal, es donde usted puede reflejarse. Y estas muchedumbres, amado, reflejaban al Señor. Dios se podía mirar en ellos. Pero su pureza, su transparencia, su nitidez se debía al fuego que había en ellos. Lo habían alcanzado a precio de, mezclado con, ¿qué dice era este mar de vidrio? Con fuego. En la tierra habían sido consumidos por persecución, por lo cual dice la Biblia que ellos habían alcanzado la victoria. Mira, habían vencido con fuego a la bestia, a su imagen, su marca y al número de su nombre. Para ellos no fue fácil llegar a la presencia de Dios. Pasaron a través de una gran tribulación, pero lo lograron. Hasta el punto en que sus vidas eran un reflejo donde Dios se podía ver. Pero el precio de ese reflejo había sido mezclado ¿con qué precio? Con mucho fuego, con mucha aflicción. Mi querido hermano, y eso añade algo que dice también la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Ven conmigo, por favor, a la Biblia.
En la primera carta del apóstol San Pedro, me hubiese gustado que toda la iglesia estuviese presente, aprendiendo, porque cada día aprendemos más y más de la gracia de Dios. En el verso 6 al versículo número 7, aun cuando quisiera leer hasta el verso 9, bueno, ahí vemos cómo estamos. Dice el Señor, ¿lo tiene? Primera de Pedro capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice el Espíritu Santo lo siguiente, preste atención. Dice, en lo cual, hablando Pedro a la iglesia, ojo, Pedro dirige, quisiera darle este acontecimiento adicional. Pedro dirige esta carta a la iglesia que está siendo, mi amado hermano, perseguida por Roma, donde Nerón es el gran instigador contra la iglesia. De hecho, cuando usted lee el primer versículo de la primera carta de Pedro, la carta va dirigida a la diáspora, que es la dispersión de todo el pueblo cristiano repartido en 5 provincias romanas, por cierto. Voy a leer el verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, es decir, sacados de su patria, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ese auditorio va dirigida la carta. A los expatriados, es decir, que a ellos se los ha hecho huir de su patria. Porque la persecución está en todo su apogeo. Y el pueblo en su desesperación quiere una palabra de consuelo, quiere una palabra de aliento, quiere decirle al máximo líder, en todo caso de la iglesia, decirle, ¿qué está pasando? Que alguien nos explique. Y allí el Espíritu Santo motiva a Pedro y escribe esta carta. Y allí es donde ahora Él les dice, verso 6, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, no una, muchas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es decir, aun cuando es algo mortal, se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, es decir, que no se puede describir, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, porque vuestros cuerpos va a ir a ser destruidos. Obviamente que sí. La iglesia perderá su vida. La segunda carta del apóstol Pedro dirá algo muy semejante. En ella más bien dirá, no os asombréis que estéis en diversas pruebas como que si algo extraño les estuviera aconteciendo. Porque estas mismas pruebas que ustedes hoy las tienen aquí, las están teniendo sus hermanos en todo el mundo, les dirá Pedro. Mi amado, el fuego está en la zarza. ¿Me entiende? La zarza es un prototipo de lo que Dios ha considerado y que ha subido de punta su presencia, porque recuerda que el capítulo 2 termina diciendo que Dios se acordó de su pueblo y los reconoció luego de la aflicción. Y allí, mi amado, Dios pone en el corazón de Moisés un sentir. Por eso a veces es bueno dejarse guiar, a veces por el corazón. Mira que soy muy estricto al decir a veces. Porque a veces también el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Amén. Pero cuando el sentir viene de Dios al corazón, entonces es otra cosa.
Por eso hay que saber discernir cuando mi corazón se alinea, y para yo poder saber que mi corazón está en lo correcto, debo de tenerlo bien filtrado y bien limitado a la palabra. Imagínate que yo digo, ay, siento en el corazón irme de vacaciones. Pastor, pero en este tiempo sí, es que lo siento en mi corazón. Y como lo siento, ha de ser de Dios, pues, ¿no? No es así, mi amado hermano. Yo debo de saber cuándo el sentir de Dios aquí adentro tiene como base y ancla la palabra de Dios. Cuando ella está anclada aquí, entonces mi corazón posiblemente no me deje, sí, equivocarme. Y Dios, cuando Él reconoce a su pueblo, mi amado, en el otro extremo de la nación de Egipto, hablando de Madián, Dios está poniendo un sentir en el corazón de Moisés y le está haciendo a él tener un peso diferente en ese día. Dijo, hoy no quiero ir, de pronto se me ocurre, a los abrevaderos donde las hijas de Jetro o de Reguel están acostumbradas a ir a sacar agua para las ovejas. ¿Se acuerda que había por ahí un pozo cerca? Sí se acuerda, ¿verdad? Del cual el mismo Moisés se había encargado de ¿qué cosa? De disipar allí a los otros pastores que habían botado a las hijas de Reguel para no dejarles tomar el agua. Él dijo, este día no quiero ir al acostumbrado pozo. A veces es bueno tener ese tipo de arrebatos, cuando vienen mucho más de parte de Dios. Mira, yo podría decir, hermano, qué bien que hoy no has venido al culto cuando tengas un arrebato espiritual. Hoy quiero ayunar solo, hoy no quiero ir al culto, hoy quiero encerrarme en mi habitación y quedarme con Dios y que el Señor sí me ministre, porque siento una necesidad muy grande de que hoy tengo que pasar en vela esperando algo de Dios. No sé qué, no me preguntes qué, pero hoy quiero tener un encuentro especial con Dios. Cuando te llega eso, hazlo. Pero cuidado, vas a decir, no, hoy todo el mes no me voy a congregar porque quiero un encuentro con Dios. Cuidado. El diablo te está preparando el sartén y diciendo, qué lindo, eso es lo que quería ponerte desde hace mucho tiempo y no te has dado cuenta. ¿Sí me entiende? Mi amado, y allí, mientras Moisés tiene este sentir, Dios todo ya lo está poniendo, como digamos así, Dios sí, tiene preparado ese precioso monte como un restaurante de lujo. Y dice, mientras mi siervo camina, yo estoy preparando la zarza. Mientras mi siervo llega, entonces enciendo las velas como una cena, ¿no? Pero en vez de poner una vela, le mete fuego a la zarza. Llamando, solamente lo hace para llamar, ¿qué cosa? La atención de Moisés. Y ahora Moisés, era encandelillado por la llama. Dice la Biblia que él se acercará a la zarza. Pero claro, Moisés se acerca solamente para hacer lo que muchos cristianos hacen. Mano, a mí me gusta ver nomás, pero a mí ya cuando si me va a llamar, a mí ni me invite, porque así de lejito nomás. Cuando uno vuelve a Hechos capítulo 7, que le había dicho que lo considere, pero tuvimos que por fuerza irnos a otros textos. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, siempre la Biblia, amado hermano, guardará la pauta de la igualdad en cuanto a interpretación y en cuanto a sus nexos, ¿sí?, de idoneidad entre texto y texto. Dice en el verso 31, entonces Moisés, 7 verso 31, entonces Moisés, mirando, es bueno venir solo a mirar. ¿A cuántos le han dicho? A ver, pregunta, ¿a cuántos les ha pasado esto? Que se mete al local comercial y nunca falta alguien, ¿verdad? Que lo ve de lejos a usted y comienza a seguirlo. Disculpe, ¿le ayudo? ¿Y usted qué le dice? No, aquí mirando. Familia Miranda, ¿verdad? Eso hay bastantes en los centros comerciales. Aquí mirando. Claro, cuando uno tiene dinero y va a comprar, me estoy decidiendo por algo. Pero cuando no hay nada en el bolsillo, solamente nos queda ¿qué? Echar a mirar. Pero hay un problema. Llamado,
Dios es el único, voy a ponerlo de esta forma, Dios es el único centro comercial que no admite mirones, sino directamente gente que esté decidida a crear un vínculo con lo que Él tiene allá adentro. Porque no lo puedo poner como un vendedor, jamás. Dios no es algo que esté ofertando y que yo esté queriendo comprar. A veces sí está mal presentar a Cristo como un artículo y decir, mira, aquí está el Señor, es bueno, bonito y barato. Sí, no podemos presentar la salvación de esa forma, porque primeramente el Señor sí, es un ser muy caro. Amén, que nadie en el bolsillo podría tener cómo poder pagarlo. ¿Me entiende? Es lo mejor de la vida. Sí, es lo único y lo especial que el mundo, mi amado hermano, teniéndolo al alcance de su mano, no lo puede penosamente adquirir por logro ni por precio. Y Dios está allí en la zarza. Y la Biblia dice que Moisés se acerca, dice la Biblia, mirando y acercándose para observar. ¿Me entiende? Es decir, que le llamó tanto la atención que como dijo, a ver, esto de aquí hay que verlo con ojo de hormiga. Y se comenzó a ver, vamos a ver qué es que pasa. Yo sé que mucha gente viene hacia el culto. Así viene mucha gente al culto. A ver, por ahí me han dicho que anda sanando el Señor. A ver, vamos a ver qué es que pasa por ahí. Hay mucha gente que puede venir aquí a la iglesia y decir, a mí me gusta cómo predica el predicador. A ver, vamos a escuchar, vamos a ver. Y yo sé que muchos mirones, en el buen sentido de la palabra, salen tan involucrados con Dios que dicen, ay papá, esto ha sido real. Me apena sí cuando la gente solo se acerca a mirar y se va solamente habiendo visto, pero sin haber creído. Lo ideal sería que todos los que entramos a ver, salgamos involucrados con aquel que hemos visto. Eso sería lo ideal, lo idóneo, que todo el mundo que viene a ver salga totalmente, sí, diríamos así, salga pero con, así como cuando, a ver, ¿a quién no le gusta salir de un supermercado, de un mall, con un pocotón de funda? Pero no como cargador de funda, sino como comprando, pues no. ¿Verdad? Que uno se siente hasta importante, uno basta, saca pecho. Peor si las fundas son de marca. Mi amado, y él dice la Biblia, verso 31, él acercándose para observar, dice la Biblia, en ese instante vino a él la voz del Señor. Verso número 3 del capítulo 3 del Éxodo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, habíamos dicho que la zarza era un prototipo ¿de qué? De la nación de Israel y de su gran aflicción que estaba pasando. Israel, al igual que la zarza, ardía en fuego, pero gracias a la misericordia de Dios, su pueblo no era consumido. Hay un texto muy precioso que quiero compartirlo contigo, mi querido hermano, y acompáñame de primera mano y mira lo que nos dice el Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo número 118, verso 18. En el libro de los Salmos, capítulo número 118, ¿lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 118. Dice el Señor, versículo número 17 al 18. Voy a leer para leer esas dos partes. Dice, sosténme. ¿Lo tiene? Verso 117. Perdón, estoy mal, perdón. 118, verso 10.
déjeme retroceder. Sí, versos 17 y 18, perdón. No moriré, dice el texto, ¿sí? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Verso 18, y esto es importante. Me castigó gravemente, mas no, ¿qué dice allí? Mas no me entregó a la muerte. ¿Me entiende? Repetiré el texto. No moriré, aun cuando a veces hay pruebas que parece ser que ya nos vamos del mundo. Sobre todo cuando nos cae algo a los varones. Una pequeña fiebre y ya estamos ya encomendando el espíritu al Señor. Yo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que solo porque tiene 37 y décimas de fiebre. El hombre es flojo. Mi amado, no moriré, sino que viviré y contaré. Es decir, luego de que Dios me pase de toda esta transición, ¿qué haré como hijo suyo? ¿Qué haré? Contaré las obras, es decir, daré testimonio. Verso 18 dice, me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Y eso fue lo que pasó con Israel. El pueblo sufría, pero Dios los mantenía vivos, esperando obviamente ellos que Dios haría así o haga algo. Recuerda que han pasado desde el edicto del primer faraón en los tiempos que nació, sí, en ese sentido, Moisés, hasta el llamado de Dios han pasado 80 años de sufrimiento. ¿Sí me entiende, no? 80 años. Usted dirá, ay hermano, tengo 5 meses que en calamidad. Son 5 meses. Tranquilo. Amén. Falta todavía 79 años y 7 meses más. No digo que esto sea así, pero mi amado, debemos de ser en Dios sumamente pacientes. Amén. Tienes meses sin trabajo, tienes meses sin empleo, meses, sí, de pronto cada día reuniendo un centavo para comprar un pan. Mi amado, tranquilo. No vas a morir. Dios te ha llamado y vivirás. Amén. Dios cumplirá su propósito en ti. Así lo dice el Señor. No vas a morir. Y si acaso mueres, volverás a vivir, porque el Señor te resucitará de entre los muertos. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Hay un texto que creo que fue visto, sí, en fe. Cuando se le da la bendición a una de las tribus de Israel, creo que fue a Judá. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, este texto a mí me llamó muchísimo la atención y te lo quiero compartir. Cuando se lee Deuteronomio, capítulo 33, dice el Espíritu Santo, ahí en medio de las bendiciones que están siendo dadas a cada una de las tribus, dirá el Espíritu Santo en el versículo número 13, la tribu de José es, aun cuando no era tribu, pero José se destacó como tribu cuando vino a ser, sí, por parte de su caudillo, el cual era el de las túnicas de colores, el gran José, vino a ser el gran libertador de los restos de sus hermanos. Dice, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra. Lo tiene, verso 13. 33, verso 13. Con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Mira lo que dice aquí. Y la gracia del que habitó en la zarza. Mira, esto a mí me da un indicio muy fuerte. Dios apareció en la zarza, ¿sabes por qué? Por
por gracia. ¿A quién se le apareció? A Moisés. Pero se le apareció para poder derramar todo lo que diría el versículo 13 en adelante. ¿Para qué? Para poderles dar, luego de la esclavitud, darles a conocer y a comer de la tierra que fluía leche y miel. Él es el que hace la llaga, pero también el que la cura. Amén. Él la hace y Él la cura. Y dice, mi amado hermano, con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga. ¿Todo esto sobre quién? Sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Así de glorioso, mi amado, fue la bendición que recaería luego sobre todo Israel. Ahora, para concluir, en el versículo 4 dice la Biblia del capítulo 3 del Éxodo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amado, eso lo veremos obviamente el próximo día sábado. Amén. Y allí predicaremos por el tema cuando Dios está llamando. Amén. Mira que desde ya se lo voy dando. Cuando Dios está llamando. ¿A cuántos Dios los está llamando? Eso todavía no, eso es para la próxima. Sí. Hoy Dios sí ha tenido una cita contigo. ¿Cuántos la sintieron algo especial en esa cita? Amén. El amor de tus amores te ha citado esta noche. Espero que hayas quedado enamorado de Él. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en esta hora tu gracia y tu misericordia se han manifestado nuevamente. Gracias, mi Dios. Permítenos, Señor, en esta noche apreciar todo lo que tú haces por nosotros. Sí, Espíritu Santo. Yo sé y entiendo